Tema 4.1. Dispositivos y manejadores de dispositivos, mejor conocidos como drivers. Se denomina periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información. Se pueden clasificar en dos grandes categorías, que pueden ser los dispositivos de bloques y los dispositivos de caracteres. Los dispositivos de bloques son los que almacenan la información en bloques de tamaño fijo, discos, y los de caracteres manejan la información mediante un flujo de caracteres sin estructurarlos en bloques. Las principales características de un dispositivo de bloque es que la información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. Los tamaños más comunes de los bloques van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás, en cualquier momento. Un ejemplo típico de dispositivos de bloque son los discos. Unas características de los dispositivos de carácter son que la información se transfiere como un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. No se pueden usar direcciones, tampoco tienen una operación de búsqueda, y un ejemplo típico de estos dispositivos de carácter son las impresoras de línea, terminales, interfaz de una red, ratones, etc. Todos los dispositivos de entrada o salida se pueden agrupar en tres grandes grupos. Dispositivos de interfaz de usuario. Dentro de este grupo se incluyen todos los dispositivos que sirven para proporcionar interfaz con el usuario, tanto para la entrada como para la salida. Los dispositivos de almacenamiento se usan para proporcionar almacenamiento no volátil de datos y memoria. Su función primordial es abastecer de datos y almacenamiento a los programas que se ejecutan en la USB. Los dispositivos de comunicaciones permiten conectar a la computadora con otras computadoras a través de una red. Un controlador es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico. Por lo tanto, es una pieza esencial sin el cual no se podría usar el hardware. Los controladores de dispositivo son en sí programas añadidos al núcleo del sistema para gestionar periféricos y dispositivos oficiales. La tarea de un controlador es aceptar peticiones en formato abstracto de la parte del código de entrada o salida, independiente del dispositivo, traducir esas peticiones a términos que entiende el controlador, enviar al mismo las órdenes adecuadas en la secuencia correcta y esperar a que se cumplan. Todos los manejadores tienen una lista de peticiones pendientes por dispositivo donde se encolan las peticiones que llegan de niveles superiores. El manejador explora la lista de peticiones, extrae una petición pendiente y ordena su ejecución. Cada controlador posee uno o más registros de dispositivos. Se usan para darle los comandos. Los manejadores dispositivos proveen estos comandos y verifican su ejecución adecuada. La labor de un controlador es la de aceptar las solicitudes abstractas que le hace el software independiente del dispositivo y verificar la ejecución de dichas solicitudes. Bueno, a mí me tocó hablar del tema 4.2, mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos de drivers. Hay dos técnicas de entrada y salida. La técnica de entrada y salida programada nos dice que el procesador emite una orden de entrada-salida de parte de un proceso a un módulo de entrada y salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de seguir. La otra técnica es la entrada y salida dirigida por interrupciones. Esta nos dice que el procesador emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso, continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y el módulo de entrada y salida lo interrumpe cuando se completa su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso si no es necesario para esperar la terminación de entrada y salida. En otro caso, el proceso se suspende a la espera de la interrupción mientras se realiza otro trabajo. Esta nos dice que siempre espera la llamada de otro proceso. Luego tenemos las funciones de los manejadores de dispositivos. Las funciones generalmente realizadas por el software independiente de dispositivos son interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos, nombres de los dispositivos, protección del dispositivo,
proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo, uso de buffer, asignación de espacio en los dispositivos por bloques, asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo, e informe de errores. Las funciones básicas del software independiente del dispositivo son efectuar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos, proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. Y el software independiente del dispositivo debe ocultar a los niveles superiores los diferentes tamaños de lector de los distintos discos y proporcionar un tamaño uniforme de los bloques. Por ejemplo, considerar varios sectores físicos en un solo bloque lógico. Estructura de datos para manejo de dispositivos. Un tipo de estructura de datos para manejo de dispositivos es la estructura simple o de sistema monolítico, en la que los sistemas monolíticos son la estructura más simple para un sistema operativo. También llamados estructura modular, fue escrito para proporcionar una máxima funcionalidad dentro del menor espacio posible. Se caracteriza porque no tiene una estructura totalmente clara. Con esto nos referimos a que sus rutinas y funcionalidades se encuentran agrupados en un solo programa. Algunos ejemplos de estos sistemas monolíticos son Linux, MS2, DR2 y la familia de Microsoft Windows 90. También hay sistemas de micronúcleo o microkernel. El micronúcleo surge como una nueva forma de organización para un sistema operativo. Es un término algo tedioso de entender, ya que no puede ser relativo a su tamaño, pero sí es relativo a su diseño. En este sistema, las funciones centrales son manejadas por el núcleo y la interfaz de usuario es manejada por el entorno. El microkernel se encarga de todo el código del sistema y de planificar los hilos, con la finalidad de tener multitareas. Algunas ventajas que podemos destacar de los micronúcleos son las siguientes. Uniformidad de interfaces, es decir, disponen de una interfaz única para las solicitudes de procesos. Portabilidad, reduciendo el núcleo e implementando todo en servidores para implementarlo en arquitecturas diferentes, solo que habrá que modificar el núcleo y haciendo más fácil su portabilidad. Algunos ejemplos de los sistemas micronúcleo o microkernel son BIOS, MORPOS, RADIOS y Symbian. Otra estructura es la estructura por capas. En esta estructura, el sistema operativo queda definido modularmente por divisiones en capas o niveles, cuya organización está dada por una jerarquía de capas donde cada una de ellas ofrece una interfaz clara y bien definida. La capa superior solamente utiliza servicios y funciones que ofrece la capa inferior. El sistema original consta de 6 capas. Capa 5. Se encuentra la interfaz de usuario. Capa 4. Aloja los programas del usuario. Capa 3. Se controlan los dispositivos de entrada y salida. Capa 2. Se administra la comunicación interprocesos y la consola del operador. Capas 1. Administración de memoria y de discos. La capa 0 corresponde al hardware, realizando asignación de procesos, también alterna entre procesos cuando ocurren interrupciones o se han expirado y proporciona multiprogramación básica de la CPU. Algunos ejemplos de la estructura por capas son los sistemas operativos Venus y Multics. Por último, tenemos el sistema por módulos. Lo que caracteriza este tipo de estructura es que el kernel se compone por módulos y cada uno de estos módulos se encuentran separados de forma independiente, tal que si alguno de estos falla no afecta a los otros ni al núcleo. El kernel dispone de componentes fundamentales y se conectan directamente con servicios adicionales. En este enfoque modular utiliza la programación orientada a objetos. Algunos ejemplos de los sistemas por módulos son Unix modernos, Solaris, Linux, Mac OS. Operaciones de entrada y salida. Cuando se utiliza acceso directo a memoria, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos
entre el periférico y la memoria principal, sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprime un bloque de datos, envía una orden al controlador indicándole la siguiente información: tipo de operación, lectura o escritura, periférico involucrado en la operación, la dirección de memoria desde la que se va a leer o a la que va a escribir directamente con el controlador de dispositivo, el número de bytes a transferir, donde el campo operación correspondiente al código de operación de las instrucciones máquina normal. Especifica la operación que debe realizar la CCW. La unidad de control decodifica este campo y envía las señales adecuadas de control al dispositivo. Existen varias operaciones, las más importantes son las siguientes. Lectura. El canal transfiere a memoria principal un bloque de palabras de tamaño especificado en el campo N de palabras en orden ascendente de direcciones, empezando en la dirección especificada en el campo de dirección del dato. Escritura. El canal transfiere datos de memoria principal al dispositivo. Las palabras se transfieren en el mismo orden que en la operación de lectura. Control. Se utiliza esta orden para enviar instrucciones específicas al dispositivo de entrada y salida, como rebobinar una cinta magnética, etc. Bifurcación. Cumple en el programa de canal la misma función que una instrucción de salto en un programa normal. El canal ejecuta las CCW en secuencia, salvo cuando aparece una CCW de este tipo, que utiliza el campo dirección del dato como la dirección de la siguiente CCW a ejecutar.